Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de Lord Voldemort, los Inferi y la necromancia. La palabra Inferi es el plural de Inferius, que viene de la palabra latina para inferior o debajo. Los Inferi se describen de esta forma en Pottermore. Un Inferius, en plural Inferi, es un cadáver que ha sido reanimado por una maldición de un mago tenebroso. Se convierte en un títere que puede ser usado como un sirviente desechable por el mago tenebroso en cuestión. La señal más clara para identificar a un Inferi es que, a diferencia de los humanos, tienen ojos blancos y nubosos. Snape dice esto en El misterio del príncipe. El Inferius es un cadáver reanimado por hechizos de un mago tenebroso. No está vivo, solo es un títere que cumple la voluntad del mago. Pottermore continúa. Los hechizos usados para reanimar un cuerpo humano son más complejos que los usados para, por ejemplo, hacer que objetos inanimados vuelen. Un Inferius puede recibir la instrucción de responder de manera letal si es perturbado, matar sin discriminación alguna y hacer trabajos peligrosos. Pero fuera de todo eso, quiero hablar de varias cosas. En primer lugar, ¿cómo se crean los Inferi? ¿Qué involucra revivir a los muertos? También quiero hablar del creador original de los Inferi. Frecuentemente asociamos a los Inferi con Voldemort, y sabemos que él crea algunos, pero ¿quién fue el primero? ¿Es el responsable de su existencia? ¿Él inventó esa magia? Sabemos que hay grandes cantidades de Inferi en la cueva, la que Tom Riddle solía visitar cuando era joven. En esta misma cueva, Tom Riddle aterrorizaba a otros huérfanos, y luego ocultó el guardapelo de Salazar Slytherin, uno de sus Horrocruxes. La cueva era el lugar perfecto para que existieran los Inferi, y el misterio del príncipe la describe de manera perfecta. Una vista espeluznante apareció. Estaban a la orilla de un gran lago negro, tan enorme que Harry no podía ver las orillas, en una caverna tan alta que el cielo también estaba fuera de vista. Una neblina se reflejaba en lo que parecía ser la mitad del lago. El resplandor verde y la luz de las dos varitas eran lo único que iluminaba el lugar. Aunque la luz no era tanta como Harry hubiera esperado, la oscuridad era mucho más densa que la oscuridad normal. Dumbledore y Harry encontraron la cueva, pero lo que estaba entre ellos y el Horrocrux era un lago. Un lago infestado de Inferi separaba la entrada de la cueva del Horrocrux. Cualquier intento de invocar el Horrocrux provocaba que uno o más Inferi saltaban del agua para bloquear el hechizo. Si el agua era perturbada, los Inferi salían e intentaban ahogar al intruso. Sabemos que Voldemort llenó el lago de Inferi cuando puso ahí el Horrocrux originalmente. No esperaba que alguien descubriera el lago. No se podía llegar por barco, pero puso defensas adicionales por si acaso. Sabemos que Regulus Black fue arrastrado hacia el lago, igual que Kreacher. Pero ¿estaba maldito el lago para que cualquiera que se sumergiera se convirtiera en Inferius? ¿O Voldemort los convertía en Inferi cuando encontraba sus cuerpos ahogados? El siguiente fragmento indica que Harry lo pensó. Aunque tenían cortadas en sus rasgadas ropas y fría piel, no sangraban, caminaban, no sentían. Sus manos se estiraban hacia él, y conforme se alejaba de ellos sentía que los brazos lo envolvían por detrás. Brazos sin piel, fríos como la muerte. Sus pies se levantaron del suelo y comenzaron a cargarlo, con seguridad, hacia el agua. Sabía que no había forma de liberarse. Se ahogaría y sería un guardián difunto más que protegería el alma fragmentada de Voldemort. Sirius Black y Kreacher fueron los únicos que descubrieron la ubicación de la cueva, y ellos se encontraron con un ejército de Inferi. Es probable que Voldemort los colocara ahí originalmente. Sin embargo, lo que esta cita nos dice es que Harry creía que cualquiera que muriera en la cueva también se convertiría en un Inferi. El agua se encargaría de ello. La mayoría de los Inferi eran muggles sin hogar que nadie notaría que habían desaparecido, y uno que otro mago o bruja. Esto lo dice otra página de Pottermore. Los Inferi que encontraron Harry y Dumbledore en las profundidades del lago en el misterio del príncipe eran en su mayoría muggles sin hogar que Voldemort había asesinado para este propósito durante su primer ascenso, aunque alguno que otro mago o bruja desapareció sin explicación también. Si bien entiendo de dónde viene esta idea de Harry de que él se convertiría en un Inferi, queda un poco ambiguo cómo es que se crearon los Inferi en la cueva. Si es algo automático que se provoca por el agua, o si Voldemort se encarga después de descubrir cadáveres. Harry aún es joven y esta es magia tenebrosa compleja. Es poco probable que supiera mucho al respecto. Dumbledore, un mago mucho más sabio y poderoso, probablemente lo supo, pero nunca le dijo a Harry si este era el caso. Si bien toda la evidencia apunta hacia una cosa, que el lago crea automáticamente a los Inferi, tengo un problema con ello. Y es que yo creo que la creación de Inferis requiere un esfuerzo más consciente. Algo mucho más complejo, un proceso dedicado. Quizá puede ser de cualquier manera, simplemente depende de cómo uses la magia.
Vamos a ver entonces quién fue el creador de los Inferi. Si bien Voldemort y los Inferi frecuentemente se asocian uno con el otro, hay evidencia para decir que él no fue quien lo creó. Sabemos que existían desde antes de su época. De hecho, se dice que Gellert Grindelwald, el terrorista del mundo mágico que antecedió a Voldemort, quería crear un ejército de Inferi. Esto fue en 1899, muchos años antes del nacimiento de Voldemort. Entonces, ¿Grindelwald los creó? Y la respuesta es no. Grindelwald nunca creó a los Inferi porque no sabía cómo. Creía que con la piedra de la resurrección sería capaz, pero nunca lo descubrió. Entonces, si no fue Voldemort y no fue Grindelwald, ¿quién fue? Tengo algunas ideas. Mi primera teoría es que fue el mismo tipo que creó a los Dementores, un mago llamado Ecrisdis. Ecrisdis no es particularmente conocido, pero dejó su huella en el mundo mágico como un practicante de las peores clases de artes oscuras posibles. La magia con la que experimentó hace que los Horrocruxes de Voldemort se vean como algo ligero. Se sabe muy poco sobre Ecrisdis fuera del hecho de que estuvo vivo durante el siglo XV y que era un mago puramente malvado. Ni siquiera se sabe su nacionalidad, y si se supiera, ningún país presumiría de ello. Era así de malo. Él fue el habitante original de la isla de Azkaban, donde ahora sabemos está la prisión para los peores magos y brujas. Mientras viajaba durante el siglo XV, Ecrisdis se encontró con la isla. En ese momento no tenía ninguna infraestructura. Cuando llegó era una isla normal, pero pronto la convirtió en su propio experimento de artes oscuras. Quería mantener en secreto la ubicación de la isla, ubicada en el Mar del Norte. Ecrisdis comenzó al colocar unos cuantos encantamientos de ocultamiento en la isla, para que nadie pudiera encontrarla intencionalmente. Después de esto comenzó sus experimentos con las artes oscuras. Atrajo a marineros muggles y los asesinó. Antes de poner un pie en la isla, Ecrisdis ya estaba loco, pero después de pasar un tiempo ahí, perdió por completo la cabeza y perdió el contacto con la realidad. Se enfocó tanto en sus experimentos y en la magia oscura que perdió su mente, y los pobres marineros que atraía a la isla lo presenciaron de primera mano. En su locura, se especula que Ecrisdis, sin intención o quizá a propósito, creó lo que ahora conocemos como Dementores. Debido a su afinidad por la magia oscura y los experimentos perversos, y también por la época en la que creció, se dice que él también fue el responsable de crear a los Inferi, al menos la magia que les dio origen. Quizá estos marineros muggles fueron los primeros. La segunda teoría es que fue un mago llamado Godelot. Godelot es uno de los dueños de la varita de Sauco, y se dice que fue el cuarto después de Antioch, Emeric el Malvado y Egbert el Ilustre. Godelot usó la varita de Sauco para romper los límites de la magia, la consideró su maestra, y le permitió que le enseñara varios hechizos de todo tipo. De hecho, con la varita Godelot escribió el libro Magique Mosteville, que sabemos existe en la biblioteca de Hogwarts. Este es un libro que habla de los tabús más grandes de la magia oscura, y si recuerdan de Harry Potter, no tiene información sobre los Horrocruxes. Este libro estaba disponible en la biblioteca de Hogwarts y tenía información poderosa sobre la magia oscura. Seguro Voldemort lo estudió bien. Quizá aquí fue donde aprendió a conjurar a los Inferi. Entonces Godelot sería el responsable. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién fue el responsable de la creación de los Inferi? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.